al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, al iniciar una nueva jornada, recuerde dar gracias a Dios porque le ha permitido gozar de un nuevo y maravilloso día, de una nueva oportunidad de vivir en la presencia de nuestro amado Señor Jesús. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén, Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos al disfrute de la palabra del Señor. Hoy tenemos realmente una palabra muy especial mediante el alimento diario. Aleluya, estamos en la serie. Y será predicado este Evangelio del Reino. El tomo es El Reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Estamos ya en la semana 6 y dice así: siguiendo la estrella de la venida del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amados, los invitamos a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 11. Amén. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oh Señor Jesús, de cierto os digo. Amén, de cierto os digo. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén, pero el más pequeño en el reino de los cielos, alabado sea el Señor, mayor es que él. Amén. Oh Señor Jesús. Los oyentes, hoy veremos: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Amados, hoy veremos más acerca del ministerio de Juan el Bautista. Él vino como precursor del Señor Jesús, a fin de preparar el corazón de las personas para recibir al Rey del reino de los cielos. En Mateo leemos: y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso está en el capítulo 3, versos 5 y 6. Juan predicaba el arrepentimiento y el perdón de los pecados porque el reino de los cielos estaba cercano. Como era un sacerdote, él estaba calificado para introducir la llegada del Rey. Amén. Entonces vemos que no fue una simple casualidad el hecho de que Juan el Bautista naciera antes que Jesús. Sus padres eran personas justas e irreprensibles que andaban en todos los preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, hasta que Dios operó el milagro en su madre, Elizabeth, y ella quedó embarazada, y a pesar de haber sido estéril, y en aquel momento tenía una edad avanzada, como vimos ayer. Tras algunos meses de que Elizabeth estuviera encinta,
el Rey del reino de los cielos fue engendrado por el Espíritu Santo en María. En cierto momento, María fue a visitar a Elisabet, su pariente. En Lucas leemos: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Capítulo 1, versos 39 al 42. Elisabet comenzó a profetizar en virtud de la reacción del niño en su vientre. Y, como ya vimos, ese niño, aún en formación, era Juan el Bautista, que ya reconocía que aquel que estaba por venir era su Señor. Sin duda, Juan fue un personaje muy importante para la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No obstante, el Señor Jesús dio el siguiente testimonio con respecto a él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11:11. Este versículo es tremendo y nos trae la revelación de que, a pesar de que Juan el Bautista era importante e intrépido, era más pequeño que el menor en el reino de los cielos. En otras palabras, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amados, en el capítulo 3 de Mateo vemos la postura intrépida de Juan delante de los fariseos y saduceos, quienes se consideraban superiores a los demás porque eran conocedores de la ley. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 7. Podemos extraer puntos importantes de este versículo. Primero, que existe la ira venidera, lo que denota que nadie puede huir del juicio que vendrá sobre el mundo, sobre los incrédulos. Segundo, Juan llamó a las personas consideradas importantes generación de víboras. ¿Sabe quiénes eran ellos? Eran los líderes de la religión judía, pero para Juan ellos eran una generación de víboras. Esto nos hace recordar a la serpiente que engañó a Eva en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 1, que terminó engendrando a una generación de serpientes. Esto significa que la naturaleza serpentina se multiplicó en las personas, produciendo una generación de víboras, personas religiosas con una apariencia de bien, pero que son capaces incluso de perseguir al Señor Jesús y a aquellos que invocan su nombre, como fue el caso del apóstol Pablo antes de convertirse al Señor. Hechos capítulo 9, versículo 14. Al mirar bajo la perspectiva de que aquellas personas eran fariseos y saduceos, ¿cómo podían ser una generación de víboras? Esto es una advertencia para nosotros. Seamos cuidadosos porque dentro de nosotros está la naturaleza serpentina, que puede engendrar una generación de víboras de la cual necesitamos ser salvos. Romanos capítulo 7, verso 5. Gracias a Dios, porque en Cristo fuimos salvos en nuestro espíritu,
pero todavía necesitamos preocuparnos por la salvación de nuestra alma. Oh Señor Jesús. Amados, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Amén. Amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con el buen disfrute de este día. Los esperamos el día de mañana con más del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.